Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, que nos amas. Vivimos en este tiempo determinado por ti, Señor, lleno de los pecados, pero nos has llamado, has apartado con la salvación. Te damos gracias por esta gracia tan grande. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, Señor, para alabarte por tu gracia tan grande que nos has brindado, aprendiendo juntos de tu palabra, teniendo la comunión. Esta hora también te pedimos que estés con nosotros y que cuides a cada uno de nosotros para que seamos siempre guiados por tus manos misericordiosas. Todavía hay muchas personas que no han entendido tu amor tan grande. Abre su corazón para que puedan conocer tu gracia y para poder entender tu amor y que puedan recibir la salvación. A tantas iglesias nuestras que están en Corea, están en los países extranjeros, ayúdales a pesar de que ellos estén en el tiempo difícil o en la prueba, con la obra, con el poder del Espíritu Santo, para que en cualquier situación puedan predicar el Evangelio con toda confianza y que puedan guiar, dirigir a las almas perdidas con tu palabra. Y si hay algunos que están enfermos, recupera su salud lo más pronto posible para que en el resto de su vida, para que puedan servirte solo a ti, Señor, y que puedan colaborarse con nosotros para tu evangelio. Cada tiempo danos la palabra necesaria y haznos andar en el camino en que debemos estar. Esta hora también haznos entender tu santa voluntad que nos quieres manifestar, para que nosotros no seamos olvidadizos de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, guardándola para poder glorificarte, agradándote a ti, Señor, a través de la obra conforme a tu palabra. Confiamos todo este tiempo en tus manos poderosas y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para los que llegan tarde, veo que hay algunos que no pueden sentarse porque los asientos están llenos, por eso se les pide que se recorran para que puedan caber. Ahora los asientos están tan llenos que no hay espacio para sentarse, por eso. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Se los leo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada día leen la Biblia en su casa, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos leen al día? Es bueno que lean muchos capítulos, pero en lugar de leer muchos, lo más importante es que cada palabra la medite suficientemente. Como dice el libro de Isaías 34, versículo 16, inquirid en el libro de Jehová. Dice inquirid. Significa que hay que meditar suficientemente en esta palabra, guardarla y conectarle con su propia vida.
Si viven sin nada que ver con la palabra que han leído, eso significa que no están conectados con Dios. La razón de por qué nosotros aprendemos la Biblia, la escuchamos y la leemos, es para poner en práctica. Cada palabra tiene que ser conectada con nuestra vida para que ella pueda ser nuestra fuerza y poder. Al ver la Biblia, hay algunas palabras que los que no han recibido la salvación tienen que conocer. Por ejemplo, quién es Dios, que si todas las cosas del mundo han sido creadas y que la historia de la humanidad está siendo guiada, manejada por Dios. Estos hechos acerca de Dios hay que conocer primero. Claro, para todos los que no han recibido la salvación, deben también conocer que en ellos tienen el espíritu tan valioso que es la imagen de Dios, pero que este espíritu está perdido, está alejado de Dios, está perdido por sus pecados. Y deben conocer la gracia y el amor de Dios para poder recibir la salvación. Por eso hay palabras por las cuales pueden ser salvos. Las palabras por las cuales pueden recibir la salvación y la vida eterna. Acerca del Evangelio de la gracia de Dios, la Biblia habla detalladamente. Y no solo esto, sino también después de recibir la salvación hay tantas palabras que los cristianos salvos ya tienen que conocer. Por eso la mayor parte de la Biblia va dirigida a los que ya recibieron la salvación conociendo a Dios. Hay tantas palabras dirigidas a ellos y cada palabra de ellas tiene que ir cumpliéndose en cada nuestra vida y corazón. En caso de Enoc, caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Por eso Hebreos capítulo 15, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así dice, nosotros también vivimos en el tiempo en que podemos también ver al Señor sin ver la muerte. Es algo muy seguro, porque está muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo y las señales que tienen que suceder antes de que Jesucristo venga ya están cumplidas. Ya saben que todas las señales ya están cumplidas, ¿no? En nuestro tiempo. Hace miles de años, o hace 2000 años aproximadamente, Jesucristo ha hablado de las señales que iban a suceder en el fin del mundo. Jesucristo también ha dicho, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hay tantas señales que tienen que cumplirse antes de que Jesucristo venga. Por eso la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por ejemplo, los padres o los hombres nobles que han salido de viaje hasta muy lejos, si están por llegar, hay que preparar para recibirlos. Y hay que siempre estar bien dispuestos para recibir a los que vienen de lejos. También la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, conoce que está cerca, bien cerca. Todas las cosas que suceden en nuestro tiempo nos hacen saber que el Señor está bien cerca, así que se puede escuchar los pasos de nuestro Señor. Pero si algunos están dormidos o viven en medio de la vergüenza, sin ninguna preparación, no deben vivir de esa manera, sino como Enoc. Hay que vivir agradándole a Dios. Y el significado de agradarle a Dios es caminar con Dios. Al ver el libro de Génesis, capítulo 5, dice que caminó con Dios. Entonces, ¿a qué se refiere caminar con Dios? Alejarse bien de la palabra de Dios es alejarse de Dios, pero estar bien cerca de la palabra de Dios es ir acercándose a Dios. Es porque cuando fuimos salvos ya fuimos conectados con la palabra. Por eso el caminar con Dios es vivir con la palabra.
Por eso San Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el cual es Jesús. Dios, quien es el verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, vino a esta tierra. Por eso ha cumplido el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Todas estas cosas del Señor Jesucristo fueron cumplidas tal como Dios ya había dicho. Por eso el hecho de que la palabra habite en nosotros significa que por la vida del Señor Jesucristo toda la palabra se ha cumplido tal como es. Ahora que nosotros somos salvos, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios y ahora ya somos hijos de Dios. En poco tiempo, cuando el Señor vuelva a venir, ya vamos a ser trasladados a su reino. Así que en el resto de nuestra vida hay que vivir junto con el Señor. El Señor ha venido a esta tierra como la palabra. Así que el vivir con Dios es vivir obedeciendo a la palabra, la cual es Dios mismo. Vivir con el Espíritu Santo es vivir con la palabra y esto es caminar con Dios. Hay un dicho en Corea, Él está tal como es, la Biblia es tal como es, yo vivo como yo quiero, o sea, no deben vivir de esa manera. No se puede decir que estén caminando con Dios, todo se está manejando aparte. O sea, nuestro propósito es aprender la palabra, escucharla y guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Por eso Santiago 1:25 pone, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Después de escuchar la palabra, si no ponen en práctica, son engañadores contra sí mismos. Así es. Engañan su propia conciencia. Después de escuchar la palabra dicen así, qué bonita la palabra, hemos escuchado bien la palabra tan bonita. Pero después no ponen en práctica conforme a esta palabra. Esto es engañar su propia conciencia y es engañar a Dios. No deben vivir de esa manera. Ahora que escuchan la palabra, no deben ser olvidadizos, sino hacedor de la palabra. Hacedores de la obra significa que Dios quiere que nosotros guardemos y que pongamos en práctica la palabra que hemos escuchado. Así que durante unas semanas estamos aprendiendo sobre de qué manera los cristianos salvos pueden vivir. Ahora que nosotros nacimos de nuevo, que nosotros vivimos como hijos de Dios, significa que nosotros nacimos 2 veces. En caso de las aves también nacen 2 veces, primero como huevos y después de ahí, ahora como las aves que vuelan. Para las personas que ya tienen la carne nacida, a ellos no les importa cómo vayan a agradar su propia carne. Lo más importante para ellos es que nazcan de nuevo para vivir como hijos de Dios. O sea, la carne ha nacido primero para que su espíritu pueda nacer de nuevo. Ahora, para las personas que ya tienen el espíritu nacido de nuevo, deben vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Significa que los hijos de Dios siempre deben vivir guiados por el Espíritu de Dios, por Dios. Así que nos es muy necesario aprender de qué manera los cristianos salvos tienen que vivir. Esta palabra siempre tiene que cumplirse, tanto en nuestra vida como en nuestro corazón. No solo escucharla. Hay algunos religiosos del cristianismo, o sea, por sus labios dicen que son salvos. En caso de Antiguo Testamento también, los israelitas decían que eran salvos, pero hacían cosas abominables. No tienen que hacer así. En caso de los salvos, siempre su salvación se tiene que manifestar en su vida. Por eso el libro de Santiago dice que
Dicen que tienen la fe, pero si no tiene obras, su fe es muerta. Con su fe muerta, creen que puedan acercarse a Dios. En caso de los vivos, siempre deben moverse. Después de rescatar a una persona que iba muriendo del mar, si lo rescatamos, pero si no respira, ¿de qué sirve? Sea que nosotros rescatemos a una persona que se está ahogando y está muerta, es lo mismo que morir en el agua o morir después de ser rescatado. O sea, los salvos deben vivir como hijos de Dios. En la Biblia hay tantas palabras que van dirigidas a los que han recibido la salvación. Así que si dices que realmente eres salvo y que tienes la esperanza en el cielo, tienes que vivir ahora apartado del mundo. Nacer de nuevo, ser hijo de Dios, recibir la salvación y tener la esperanza en el cielo. Cuán gloriosas son estas palabras para nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, por nuestro propio poder, hayamos podido nacer de nuevo, hayamos obtenido el perdón de pecados y la esperanza viva? Es algo muy asombroso para nosotros, ¿no creen así? Pero si viven como si fueran las personas del mundo, es una gran contradicción. Así que ahora la Biblia habla detalladamente sobre de qué manera los cristianos salvos deben vivir. Por eso hay que aprender conforme a esta palabra y vivir conforme a ella. Si hemos recibido la salvación conforme a las Escrituras, entonces hay que vivir conforme a ellas también. Por eso les sigo repitiendo, ¿por qué? Siguen olvidándose, no hay que olvidarse, ¿no es así? Por eso, de varias formas estoy hablándoles sobre de qué manera los cristianos salvos deben vivir. Al ver 1 de Pedro que nosotros acabamos de leer, bueno, es la palabra que va dirigida a los que han nacido de nuevo. Por eso, capítulo 1, versículo 3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se nos dio la nueva vida y la nueva esperanza. Los salvos no tenemos la esperanza en este mundo, sino en el cielo. Todo lo que nosotros tenemos como la esperanza en este mundo algún día va a desaparecer. Somos los que tenemos la nueva esperanza, la cual es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. O sea, Dios nos ha salvado para darnos esta herencia eterna. Por eso, 1 de Pedro, de varias formas, habla de cómo los salvos deben vivir. En la palabra que nosotros leímos, bueno, como les había dicho la semana pasada, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando el Hijo de Dios vino a los israelitas escogidos por Dios, pero ellos, los israelitas, no pudieron conocer que Jesucristo era de Dios. Por eso le pidieron a los romanos que lo mataran. Por eso San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y 1 de Corintios 2:8 dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, terminaron matándolo es porque no tenían conocimiento, no conocían. Durante 3 años y medio, Señor Jesucristo, durante su vida pública, ha hecho muchos milagros, ha dado las palabras y les dio a conocer que Él era Mesías, prometido por Dios. Pero los israelitas no lo conocieron. Si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado. Así que el no conocer es el pecado. Hay un dicho, los que no conocen son más valientes todavía.
Se ponen valientes si no conocen. En la Biblia también dice que si no conoces, eres como animal que perece, dice la palabra. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, ya somos hijos de Dios y tenemos la esperanza eterna y la vida eterna. Por eso, hablando de qué manera los cristianos deben vivir, aquí dice, acercándoos a Él, a Jesucristo piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahora que nosotros somos salvos, ¿creen que el mundo nos conoce? Primera de Juan dice que nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce. El Hijo de Dios vino a este mundo, pero los suyos no lo conocieron. Entonces, ¿cuánto menos conocerán las personas del mundo a nosotros? No nos conocen, es porque no conocen al Padre. Jesucristo también dijo, si hubieran conocido a mí, hubieran conocido al Padre, quien me envió. Así como no conocieron a Jesucristo, tampoco conocen a nosotros. Si hubieran conocido a Dios Padre, conocerían a nosotros, pero no nos conocen. Más bien, nos persiguen y se ponen rebeldes contra nosotros. Por eso San Juan 15:19 también dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros fuimos apartados del mundo, ya no somos como ellos, así que nos odian. Hay un cuento divertido. Había un mundo de los monos. Pero en este mundo solamente los monos que tenían un ojo nada más vivían. Entonces de repente un día un mono de 2 ojos visitó a ellos y los monos de un ojo pues le persiguieron y le sacaron un ojo del mono de 2 ojos diciendo que es discapacitado. Es el mundo en que Cristo fue rechazado. Entonces, ¿cuánto menos conocerán a nosotros? Así que nos odian, nos persiguen, nos desechan. No importa si nosotros somos desechados por Dios, por los hombres, por el mundo. Lo importante es que nosotros hayamos sido escogidos por Dios, ¿no es así? Por eso la Biblia dice que nos acerquemos a Jesucristo, piedra viva. Dice piedra viva. Dice que nos acerquemos a Jesucristo, quien es piedra viva. En caso de la piedra viva, jamás puede ser conectada con las muertas. Fuimos los que nos acercamos a la piedra viva y vamos siendo edificados como casa espiritual, dice. Por eso, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya saben que en este mundo ya no existe el templo hecho a mano, ¿verdad? Pero el templo invisible, pero santo, se está construyendo, edificando. Los salvos, ahora que hemos recibido la salvación, vamos siendo conectados con Jesucristo y vamos siendo edificados. Y vamos a ser sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el templo había sacerdotes, eran los que les servían a Dios, los sacerdotes. La iglesia es el templo santo de Dios y cada uno de nosotros que somos salvos es el sacerdote santo ante Dios. Por eso dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay que pasar por alto esta palabra así nada más, sino hay que conocer que somos sacerdotes en el templo de Dios. Cuán valioso era el ministerio
de los sacerdotes. También 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, sois linaje escogido. Los israelitas han sido escogidos por Dios, de parte de Dios, pero es el pueblo que ha negado, rechazado a Cristo, aunque había sido escogido. Físicamente, ellos fueron escogidos por Dios. Hasta el fin, ellos son el pueblo escogido por Dios, pero pueblo que ha rechazado a Cristo. Durante 2000 años, a causa de este pecado, ellos recibieron la maldición. Aunque ellos ya regresaron a su tierra, todavía no creen en Jesucristo. Yo he ido a Israel 3 veces. La tercera vez es para predicar la palabra a los judíos. Fui a su tierra. Pero los judíos que creen en Jesucristo, yo pensé que todos los judíos que creían en Jesucristo eran salvos, pero no eran así. Bueno, dicen que creen en Jesucristo, pero no son salvos, así como está pasando. Sea en la iglesia Pentecostés, en las iglesias de nuestro tiempo, dicen que creen en Jesucristo, pero la mayoría no son salvos. Así lo mismo pasa con los israelitas. Y la mayoría de los judíos persiguen y maltratan a los que dicen que creen en Cristo. Su religión es judaísmo. O sea, judaísmo es la religión que cree en el Antiguo Testamento, pero no cree en el Nuevo Testamento. Los judíos eran los que antes robaron el cuerpo del Señor Jesucristo y lo escondieron, y todavía ellos siguen creyendo así. Piensan que si creen en Cristo son bien tontos, necios. Entonces, ¿por qué creen que Dios otra vez ha recuperado al pueblo de Israel? No porque se hayan arrepentido. Al ver Ezequiel capítulo 36, los israelitas fueron atribulados, dispersados por todo el mundo, es porque el santo nombre de Dios fue profanado a causa de estos. Las naciones que estaban a su alrededor, poseyendo, conquistando la tierra de los israelitas, decían, no que esta tierra es de los judíos, era de Dios. Así se pusieron bien soberbios. Todos los que pasaban por la tierra de Israel decían, ¿a dónde está el pueblo de Dios que vivía en esta tierra? Es la tierra ahora bien asolada, parece que Dios está muerto. Por lo mismo de que la tierra de Israel fue asolada y el pueblo de Israel fue dispersado, el nombre santo de Dios fue profanado. Así que Dios ha recuperado en nuestro tiempo al pueblo de Israel, no porque ellos se hayan arrepentido de su pecado. Todavía ellos, los israelitas, siguen siendo rebeldes contra Dios, sin creer en Jesucristo. No obedecen todavía los israelitas. Que yo sepa, Tel Aviv, la ciudad Tel Aviv es donde hay más homosexuales en todo el mundo. Tel Aviv es una ciudad de Israel. Los homosexuales, la homosexualidad, es el pecado más grave, es el más extremo que un humano puede cometer. Ese pecado hay mucho en la tierra de Israel. Y públicamente, y los judíos también, algunos dicen que ya no creen en Dios. Así está pasando en nuestro tiempo. Pero ¿por qué creen que Dios ha recuperado al pueblo de Israel que anda de esa manera? Al ver Ezequiel capítulo 36 dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre.
No porque los israelitas se hayan arrepentido, no porque ellos hayan confesado su pecado, sino, dice, por causa de mi santo nombre. Israel, aunque ha sido destruido, para que sepan que Dios sigue vivo, por eso Dios ha recuperado al pueblo de Israel. Por eso, todos los que se ponen rebeldes contra Israel serán destruidos. En cuanto Israel se independizó, ha habido guerra de Oriente Medio, la primera, segunda, tercera. Los musulmanes, muchos así, se unieron para conquistar y eliminar al pueblo de Israel, pero no lo pudieron eliminar hasta ahorita. ¿Por qué? Esto es un milagro. Dios está peleando por el pueblo de Israel. Por eso, libro de Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Un varón de Israel perseguirá a mí, no solo a mí, sino a 10,000, a 100,000. Es porque Dios pelea por ellos. Para que sepan que Dios existe, está tras los israelitas. Por eso Dios ha recuperado al pueblo de Israel, no porque ellos hayan obedecido. Yo también cuando me di cuenta de esto, me quedé muy sorprendido. Entonces, cuando los israelitas se arrepentirán, al ver Ezequiel 39, cuando los israelitas habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. ¿Cuándo será este tiempo? Actualmente ahora no pueden habitar con seguridad, porque siempre por la tierra de Israel sigue habiendo guerra. Los musulmanes, los islámicos, siguen amenazando. Casi son 55 países que están alrededor. Y la población de los musulmanes es más de 1.500 millones en todo el mundo. Los musulmanes son bien enemigos del pueblo de Israel. Históricamente siempre ellos están en pelea. En el siglo VII, un hombre llamado Muhammad apareció y ha conquistado la tierra del pueblo de Israel. Y los musulmanes han construido el templo, su templo llamado Omar, en la tierra del pueblo de Israel. A veces, si vemos la foto, hay un templo hecho del oro puro, ¿verdad? Ese templo es de los musulmanes, hecho del oro puro. Bueno, actualmente todavía los musulmanes están pisando su tierra, la del pueblo de Israel. O sea, Israel todavía no está recuperado hacia el 100%, porque el lugar más importante para los israelitas todavía está siendo pisado por los islámicos. ¿Pero por qué creen que Dios le ayudará a Israel? Para guardar esta palabra que dice, es el pueblo escogido por Jehová Dios. Entonces, cuando Israel se arrepentirá de su pecado, dice, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando ya no va a haber alguien que los vaya a espantar, va a haber pacto de paz en la parte de Medio Oriente en el futuro. Actualmente los musulmanes están amenazando y están viendo esa oportunidad para eliminar al pueblo de Israel, pero en un futuro cercano entre ellos va a haber un pacto de paz, y cuando vuelvan a construir el tercer templo en la tierra de Israel, pero ese templo que será construido no va a ser de Israel ni de los musulmanes, sino para traer, según ellos, la paz a todo el mundo. Entonces, ¿cuándo será construido este templo? Cuando ya termine la plenitud de los gentiles y cuando ya empiece la tribulación de 7 años, y de entre la gran tribulación de 7 años, durante 3 años y medio anteriores. Libro de Daniel capítulo 7 también dice que en la parte de Medio Oriente va a haber este pacto mundial. Entonces la Biblia dice que cuando ya
llegue este tiempo de pacto de la paz, todos los israelitas, sin exceptuar ni uno, van a regresar a su tierra y durante 3 años y medio anteriores ellos van a construir el templo en la tierra de Israel. Y durante este tiempo, 2 testigos, durante 3 años y medio anteriores, van a aparecer 2 testigos, los cuales van a predicar evangelio a los judíos durante 1260 días, exactamente 3 años y medio, con unos grandes milagros. Por eso al ver Apocalipsis capítulo 7, al escuchar esta predicación, 144,000, 12,000 por cada tribu. Son 12 tribus, entonces sería 144,000 judíos, solo judíos, porque los judíos ya habrán sido, los gentiles salvos ya habrán sido arrebatados en este tiempo, ya no va a haber gentiles salvos. Durante 3 años y medio anteriores, Dios hará la obra de salvar a los 144,000 judíos, y una vez que termine esto, Anticristo se va a sentar en este templo y va a decir que es Dios. Actualmente en la tierra de Israel hay como 6 millones, hasta 8 millones de los judíos. En Estados Unidos también hay 6 millones. En todo el mundo hay otros 6 millones más. A pesar de que se junten todos los israelitas, sería como 221 millones, nada más, judíos. Pero de entre ellos solamente 144,000 judíos serán salvos. Entonces, viendo el número, pues serían pocos. Solamente los pocos serían salvos y la mayoría van a rechazar esta predicación. Y cuando Anticristo aparezca, ellos van a recibir a Anticristo. Por eso San Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Otro viniere. ¿Quién es otro? Anticristo. Esta palabra se les cumplirá. Entonces otra vez va a aparecer la ira de Dios contra los israelitas. Cuando los israelitas rechazaron a Cristo, Dios ha enviado al ejército del Imperio Romano y ha destruido totalmente la ciudad de Jerusalén. Y durante 2000 años ellos fueron destruidos, ¿no es así? Pero en la gran tribulación de 7 años va a pasar lo mismo. Cuando la mayoría de los judíos adoren a Anticristo, menos 144,000, ahora la ira otra vez va a aparecer contra los judíos. No solo contra los judíos, sino contra todo el mundo aparecerá y va a destruir. Por eso se puede decir que durante 3 años y medio posteriores, Dios va a destruir no solo a los judíos, sino a los de todo el mundo. Hará que Anticristo, hará que reciban la marca 666 en la mano derecha o en la frente, para que puedan comprar y vender. Y si no reciben esta marca, los van a tratar como rebeldes contra Anticristo y los va a decapitar Anticristo. Vendrá el tiempo muy temible que dará miedo a todo el mundo, pero Dios es quien se lo permitirá todo esto. Y todos los seres del mar van a morir, todos los árboles se van a secar, van a morir de hambre, de sed, de enfermedad. En todo el mundo va a haber terremotos y todas las ciudades bien construidas como la Torre Babel van a caer. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Así Dios destruirá todo el mundo. Y al final de este tiempo, todo el mundo será construido quemado. Por eso, 2 de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Este día está muy cerca. Así que los israelitas, bueno, solo a los israelitas pues se les va a dar la oportunidad de poder recibir la salvación, pero solo a los 144,000. Pero el tiempo de los gentiles ya se va acabando. Romanos 11:25 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Una vez que ya haya entrado la plenitud de los gentiles, de entre los judíos, los 144,000 judíos serán salvos. De entre los 144,000 no va a haber ningún gentil. Así que seguramente nosotros somos los que vivimos en el último tiempo, debemos saber. El hecho de que hayamos recibido la salvación en este último tiempo es algo asombroso. Nosotros ya sabemos todo lo que va a pasar bíblicamente, ¿verdad? ¿A poco no pueden creer todo esto? Sí, creemos que todo esto ya va a pasar. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra que nosotros vivimos desaparecerán. El libro de Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Significa que todas las palabras de Dios se cumplirán, sin que ninguna palabra caiga a la tierra. Todas las palabras serán cumplidas. Por eso vivimos en el último tiempo en que todas las palabras ya están siendo cumplidas. Y el hecho de que hayamos recibido la salvación en este último tiempo es algo muy asombroso. Entonces, nosotros que vivimos en el último tiempo, ¿a poco podemos vivir como las personas del mundo que van a perecer? A ver, piensen ustedes. En el tiempo de Noé, todas las personas vivieron ahogadas. Todas las cosas que respiraban con la nariz, sean animales, sean hombres, todas murieron ahogadas. Menos las personas y los animales que estaban en el arca de Noé. Todos murieron ahogados cuando Dios juzgó el mundo con el diluvio. Solamente el arca de Noé iba flotando. El arca de Noé es la sombra de la iglesia. Y 8 miembros de la familia de Noé pueden referirse al pueblo de Israel escogido por Dios. Y tantos animales que subieron al arca que no perecieron pueden referirse a tantos judíos. A tantos gentiles que han recibido la salvación, a los gentiles. Cuando Pedro una vez vio una visión, él vio todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y Jesucristo le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, no voy a comerlos. Pero Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Después de que Dios le mostró esa visión, otra vez subió al cielo. Pedro estaba bien pensando qué significaría esto y le tocaron de repente la puerta y dijeron, aquí está Pedro porque el Cornelio, un centurión, lo ha invitado. Así que Pedro fue con ellos y fue la primera vez que Pedro predicó a los gentiles. Cornelio y los suyos, escuchando la palabra de Pedro, los gentiles, fue la primera vez que han recibido la salvación. Así que muchos animales inmundos que estaban en la visión se referían a los gentiles. Pero esa visión significa que no solo a los judíos, sino también a los gentiles, Dios les dará la salvación. Pero todavía en ese tiempo los apóstoles pensaban que no había que predicar la palabra a los gentiles. Todavía ellos no sabían. Dios había dicho que
sería predicado el Evangelio a todo el mundo, pero todavía los apóstoles no habían entendido esto. Así que Dios les hizo conocer a través de esa visión. Así que en cuanto se construyó el arca, Dios hacía llamado a un par de todos los animales, para que estos animales también se salvasen del diluvio. Esto es la sombra de que muchos también gentiles iban a poder recibir la salvación por Jesucristo. Bueno, de todos modos nosotros no solo hemos recibido la salvación, sino también somos los que estamos dentro del arca de Noé, como la familia de Noé y los animales. Estamos flotando sobre el agua. Significa que fuimos apartados del mundo. No somos como las personas que murieron, que están muriendo ahogadas. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Para que nosotros vivamos apartados. Aunque nuestro cuerpo viva en esta tierra, nuestro corazón y mente vive en el cielo, es el cielo. Por eso hay que vivir apartados, como hijos de Dios. Hay que vivir con toda la confianza de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, siempre no hay que olvidarnos de que nosotros fuimos apartados, que fuimos separados de este mundo. Para que nosotros vivamos de manera santa y justa, Dios nos ha salvado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice la palabra. O sea, Dios nos ha salvado no para que nosotros vivamos en esta tierra. ¿Cómo es posible que los salvos puedan vivir en esta tierra poniendo toda la esperanza en el mundo? ¿Cómo es posible esto? ¿A poco los príncipes, cómo pueden vivir como los mendigos? ¿No es así? Así que en esta palabra dice que nosotros somos sacerdotes santos, que hay que darle la ofrenda santa aceptable a Dios. Por eso, en esta palabra dice, somos linaje escogido, real sacerdocio. Así como los israelitas fueron escogidos por Dios físicamente, nosotros que hemos recibido la salvación también somos linaje escogido. En caso de Israel fue escogido en esta tierra, pero nosotros salvos fuimos escogidos para el cielo. ¿A dónde pertenecen los judíos? Es todavía esta tierra, pero a dónde nosotros pertenecemos es el cielo eterno, cielo eterno. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice. Dice real sacerdocio. ¿A qué se refiere? Es un oficio glorioso, ¿no es así? Real sacerdocio. Jesucristo es el Rey de los Reyes y nosotros también somos reyes pequeños, que estamos abajo de Jesucristo, quien es el Rey de los Reyes. Este oficio sacerdocio no cualquier hombre podía tenerlo. De entre la tribu de Leví, solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. La tribu Leví ha sido apartada de entre 12 tribus para servirle a Dios, ¿no es así? Y de ahí, todavía de entre los levitas, solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Por eso no cualquier hombre podía ser sacerdote en aquel tiempo. Pero en nuestro tiempo, nosotros los cristianos salvos somos como real sacerdocio. O sea, tenemos un ministerio muy glorioso, siendo sacerdotes. Por eso dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios. Ya lo somos. Sacerdocio santo, ya lo somos. O sea, la Biblia nos dice que ya vivamos como debe de ser, como sacerdotes santos.
los reyes están en una posición muy gloriosa y son los que gobiernan. Con una sola palabra que sale de la boca siempre tiene que cumplirse esta palabra, ¿no es así? La de rey. Por eso hay que controlar nuestro corazón, hay que controlar nuestra vida con la palabra de Dios. El Señor está en mí. El Señor, tal como dice, el Señor como dueño. Significado del Señor es el dueño. Jesús es el rey, dueño de mi corazón. El rey de Israel era Dios Jehová, pero en nuestro tiempo nuestro rey es Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. A Dios el Señor, dice. Es el Señor dueño. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que Cristo morando en mi corazón es el que va controlando todo lo de mi vida. Y real sacerdocio es un oficio muy glorioso. Por eso somos los que tenemos que sujetar todas las cosas bajo Cristo, quien es nuestro Rey. ¿Cómo les parece? Dicen que son sacerdotes, pero a veces son sacerdotes que viven como quieran, a veces. No. Nosotros somos el pueblo apartado para servirle a Dios. Moisés, cuando fue a Egipto y delante del rey Faraón, le dijo así: aquí está el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios Jehová. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así dijo Dios Jehová: deja ir a mi pueblo. No le dijo así: deja ir a mi pueblo para que viva como quiera, para que viva libremente. No dijo así, sino para que me sirva. El pueblo de Jehová, ¿a poco tiene que servirle al rey Faraón? No, a Dios Jehová. Ahora, el propósito de por qué Dios nos ha salvado es para que nosotros vivamos realmente como sacerdotes y que le sirvamos a Dios. Real sacerdocio, dice. Por eso, como dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hay que sujetar todo nuestro pensamiento y mente a Cristo. Porque Cristo es el que va a gobernar, controlar mi corazón, tu corazón. Por eso el Señor es Rey de los Reyes, es el que controla todas las cosas. El Señor que está en mi corazón es el que gobierna mi vida y la controla. Hay que saber esto sin falta. Por eso santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Si realmente tenemos a Dios por el Señor, por el dueño, nuestra vida va a ser santa y va a ser apartada. Así vamos a esforzarnos a apartar nuestra vida. Primera de Corintios 1, de 1 a 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dice, los santificados. ¿A qué se refiere? Han sido santificados, son santos. Ustedes, hermanos, que están sentados acá, son la iglesia de Dios. Ustedes son la iglesia, grupo bien santo, apartado del mundo. Cada uno de nosotros es el sacerdote santo. ¿Cuán glorioso es este hecho? Es un hecho. ¿A poco son sacerdotes solo por sus labios? No, en realidad lo son. Real sacerdocio, nación santa, dice. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros, viviendo en este mundo lleno de los pecados, vivimos como nación santa, pueblo adquirido por Dios. No deben olvidarse de este hecho ustedes. Viviendo en este mundo, hay que vivir apartados del mundo, es algo muy importante. Viviendo en este mundo bien perverso, lleno de los pecados,
Hay que vivir como hijos de Dios, pero podemos vivir de esa manera no por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Por la ayuda del Espíritu Santo hay que vivir. Apóstol Pablo también dijo a los hermanos de la iglesia Corinto que los pecadores, los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros éramos así, pero fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Ya fuimos santos, santificados, así les dijo. Salmo 14:3 dice, cuando Dios miraba del cielo a todos los hombres para ver si alguien buscaba a Él, pero dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando construían la Torre Babel, no había ninguno que buscaba a Dios. Todos estaban bien alejados de Dios. Así nosotros vivíamos bien alejados de Dios, ¿no es así? Íbamos a ir al infierno, a lo profundo del infierno, pero Dios nos ha limpiado nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que nosotros somos hombres apartados del mundo. Y no solo esto, sino somos sacerdotes santos, que le podemos dar el culto, la ofrenda aceptable y agradable a Dios. ¿Cómo les parece? Si lo sienten ustedes, que lo son así, es verdad. No se vayan a olvidar. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo 6. Isaías 61, 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Aquí dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. No solamente los descendientes de Aarón son sacerdotes, pero esos sacerdotes crucificaron al Señor Jesucristo. Ahora no. Ahora nosotros que somos salvos, somos sacerdotes de Dios. Y fuimos llamados como sacerdotes de Dios de nuevo. Se nos dio este nuevo ministerio a nosotros. Dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Sacerdotes, ministros son iguales. Son los que le sirven a Dios. En inglés, server. Es servirle. Al ver Lucas capítulo 22, Jesucristo dijo, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Así es, el que sienta a la mesa es el dueño y el que sirve es el siervo, ¿no es así? Lucas capítulo 17 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Todo el día este siervo trabajaba bien en el campo, apacentando las ovejas, estaría bien cansado y tendría hambre. Y cuando ha regresado a la casa, de repente el dueño sentadito le dice, bueno, pensaba que le diría, sí, bien hecho, ahora lávate y descansa bien. Pero el dueño no le dijo así, sino le dijo, en lo que yo como y bebo, sírveme a mí. Y después tú come y bebe, después de que yo coma todo y beba. Después. Entonces,
¿A poco el siervo se va a quejar? ¿A poco le dice, oye dueño, te pasas? Tú sabes que hoy todo el día yo estaba bien sufrido por las ovejas. Ha habido algunas ovejas bien desobedientes porque es por eso todo el día yo sudaba, tenía mucha hambre y sed, pero sin que tú nos des pues la comida, ¿quieres que primero te sirva? No, te pasas. Oye, Señor, tú te pasas. ¿No? Así le dice, no. ¿Qué dice el Señor? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Sea trabaja en el campo, sea apacentar las ovejas, es su trabajo que le encargaron, ¿no es así? Es el servicio que tiene que hacer sin falta, su deber. Es importante hacer esto afuera, pero lo más importante es servirle directamente al Señor, a su dueño, en su casa. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia, el servicio, predicar el evangelio, todo lo que hacemos es la obra que Dios nos ha encargado. Pero lo más importante para nosotros es servirle a nuestro Dios, más que hacer servicio. ¿Dónde está nuestro Señor? Está en mi corazón. Hay que servirle como el dueño a Dios que está en mi corazón. Por eso dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Valorar al Señor más que a cualquier es servirle a Dios. Hay algunos que hacen mucho servicio en la iglesia, que dan mucha ofrenda, pero en su corazón no le sirven a Dios. Ellos están mal. ¿No creen que están mal? Lo que nosotros tenemos que hacer primero, la prioridad que hay que hacer es servirle a nuestro corazón, servirle en nuestro corazón al Señor. Si no, luego se van a quejar. Se van a quejar diciendo así, yo soy el que trabajo así bastante, pero siempre el Señor quiere que yo le sirva siempre. Y ya no puedo. ¿Así le decimos? No. Después de hacer todo lo que nos está ordenado, hay que decir, siervos inútiles somos. Así son siervos. Jesucristo era Dios mismo, pero dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Durante 33 años, Él siendo Dios mismo, tomando forma de siervo, vino a este mundo para servir a los pecadores. Por eso dice, yo estoy acá como servidor, no para ser servido, hasta la muerte. Dice así. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice la palabra. Por eso, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús. O sea que nosotros imitemos a Cristo, quien se hizo como siervo. ¿Qué hace un siervo? Al 100% hay que sujetarse, sin ninguna condición. Así vivía Jesucristo. Jesucristo lavaba los pies bien sucios de los discípulos. Así, hincado de rodilla, se ciñó su toalla y lavaba. Es el trabajo que hacían los siervos en aquel tiempo. Jesús dijo así, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dicen que hacen alguna cosa en la iglesia, por eso se creen bien santos y luego se quejan. Echan la culpa. Si es así, ya no lo hagan. No hagas. ¿A poco quieren que algunos los reconozcan? ¿Quieren ser enaltecidos ustedes? Un siervo, ¿por qué tiene tantas palabras? Porque tiene tantas palabras que hablar. Solamente tienen que ser reconocidos por el Señor.
por dueño nada más, no por otras personas. Nosotros somos siervos, servidores de Dios, ¿no es así? Ahora que somos salvos, toda la vida que nosotros vivimos, sea en el hogar también hay que servir al esposo, amar a la esposa y también cuidar a los niños. Todo esto hay que hacer como si estuviéramos sirviendo a nuestro Dios. En el trabajo también, cuando trabajamos, hacemos algo que los jefes nos manden, sin importar el dinero, el sueldo que nos den, si hacemos fielmente lo que nos ha encargado, esto es como servir a Dios, ¿no es así? Siempre se quejan, echan la culpa a alguien, sirven al ojo, que no vivan así. Todo lo que hacen en la iglesia es para servirle a Dios y todo lo que hacen fuera de la iglesia es para servirle a Dios. O sea, es porque somos sacerdotes en todo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y 24. Leemos juntos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, dice. ¿Pueden entender esta palabra ustedes? Sea en el hogar, respetando al esposo, amando a la esposa y cuidando bien a los hijos que Dios nos ha dado. No hay que regañarlos, pegarles así nada más, sino hay que cuidarlos, criarlos bien con el amor y luego ofrecerlos a Dios. En su trabajo también, el trabajo que tienen es dado por Dios. Como cristianos salvos, si ustedes viven correctamente en su trabajo, manifestando a los demás que son realmente cristianos, hijos de Dios, para que los demás también puedan reconocer, ellos son diferentes, para que nos digan, ellos son cristianos verdaderos, para que ellos nos pregunten la razón de nuestra esperanza, así dice la palabra. De esta manera se predicará la palabra. Pero imagínense, si viven como quieran, sirviendo al ojo, a veces sentados en el bar, en la cantina, toman unas copas, pero dicen a la vez que son cristianos y los demás por dentro dirán, son falsos cristianos. Aunque estén sentados en la cantina, cuando se les da una copa ya para tomar, solo hay que comer cacahuates nada más, lo que está por ahí. Si le preguntan, ¿por qué no tomas? Hay que decir, yo tengo otra cosa que tomar. ¿O qué cosa vas a tomar? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, yo tomo cada día. Bueno, hay que decirle así nada más, aunque ellos no entiendan. Pero por dentro ellos dirán, ellos son verdaderos y luego tendrán temor, ¿no es así? La próxima ocasión, cuando nosotros les prediquemos la palabra, ellos querrán conocer y querrán ser como nosotros. Querrán ser como nosotros, porque por mucho que ellos se esfuercen y traten, no pueden vivir. En cualquier oportunidad, en cualquier ocasión, siempre hay que manifestar con toda confianza que somos cristianos. Pero a veces unos cristianos se hacen que no son cristianos. Aún en el restaurante, cuando les dan la comida, así de repente ven a su alrededor, oran rápido diciendo gracias y ya. ¿A poco les da pena hacer oración delante de todos? Con toda confianza, sea que los vean o no los vean, hay que hacer la oración, diciendo por dentro, oigan, ustedes están comiendo lo que Dios les ha dado, pero ni siquiera le dan gracias, son bien animales ustedes. Yo sí hago la oración para darle gracias a mi Dios.
Así para que los vean, hay que hacer la oración con toda confianza. ¿A poco les da pena hacer oración, creer en Dios? No. Los cristianos deben vivir valientemente con toda confianza. Hay algunos que llevan la Biblia envuelta en periódico y les pregunta, ¿a dónde van? Por ahí nada más. Por ahí nada más, sin decirle a la iglesia. Cuando yo salgo de viaje, al ver a veces a algunos que leen la Biblia en el avión, en el tren, cuando yo los veo leyendo la Biblia, quiero conocerlos, como que los admiro mucho. ¿Dónde está la palabra más asombrosa que la de la Biblia? Hay algunos que se abren la Biblia con toda confianza y la leen, manifestando que son cristianos delante de todos. No como para el Señor, no para los hombres, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor es quien les va a recompensar. ¿Sí lo saben? No, me da poquito el sueldo, pero me ponen a trabajar mucho. No anden diciendo así. Por eso, si se quejan, siempre se hacen que trabajan mucho, sirven al ojo, que no les importe esto, solo hay que hacer fielmente lo que les ha encargado. Entonces, aunque los hombres no te recompensen, el Señor te va a recompensar. En cualquier ocasión, siempre nosotros debemos manifestar que somos servidores de Cristo, que les servimos, ¿no es así? ¿Cómo les parece? Sea que ustedes trabajen en la casa, en la iglesia, sea que hagan la limpieza del baño, sea que trabajen en la cocina de la iglesia, siempre que sepan que son siervos de Dios. El Señor los va a exaltar y valorar. ¿Por qué David? ¿Cómo pudo ser rey de Israel, David? Es porque cuán fielmente cuidó David el rebaño de su padre. ¿Cuán fielmente, no es así? De entre 8 hermanos era el menor. Era el menor, pero siempre le daban trabajo más difícil. Pero David siempre hacía bien, fielmente, su trabajo que le ha encargado. Mientras cuidaba las ovejas, los osos, los leones, cuando se las llevaban, David a poco se huía de ahí por tenerle miedo. No, los perseguía y peleaba con el oso y con el león. De los dientes del león sacaba esas ovejitas. Imagínense ustedes, ¿qué habrá hecho David? Peleaba contra el león y el oso. No solo Sansón peleó con el león, sino el joven muchacho David pudo pelear con el león. Por eso pudo pelear contra Goliat, quien parecía muy gigante. No hay que dejar que ese hombre gigante blasfeme el nombre de Dios. David se enojaba mucho al escuchar. Bueno, yo voy a pelear contra él. Con la honda y con 5 piedras. ¿Por qué llevo 5 piedras? Con una era suficiente, ¿no? A lo mejor Goliat ha de haber tenido, no sé, 4 o 5 hermanitos. Una por uno, una piedra por uno. Con honda, así para arrojar la piedra con su bastón. Goliat vio que un bebé así se acercaba y le decía, oye, muchacho bebé, ¿por qué vienes contra mí? Y David, para pelear contra ti. Ah, qué valiente eres, así Goliat le dijo. Qué valiente. Oye, muchacho. Oye, ¿un bebé a poco viene contra mí? Bueno, te voy a despedazar y voy a dar tu carne a las aves, como la comida. Entonces, David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, así, David cuando arrojó esa piedra se quedó clavada en la frente y Goliat, aunque era bien fuerte y gigante, esa piedra venía volando y quedó bien clavada en su frente. En la mano de David no había espada, así que fue hacia él y
con la espada de Goliat así lo decapitó. Dios es quien hizo así. ¿A poco David era muy bueno en lanzar la piedra para matar a Goliat? ¿Era muy capaz de lanzar? No. Dios es quien hizo así. A causa de David, los israelitas sacaron la gran victoria y ellos pusieron a David por rey. David es la sombra de Jesucristo. Jesucristo quien quiebra la cabeza de Satanás y la quebranta. Nosotros también confiados en el Señor, si nos acercamos confiadamente, Dios siempre estará con nosotros, ¿no es así? Bueno, de todos modos, el ministerio de sacerdote es algo muy asombroso, no lo menosprecien, por favor. Nosotros somos sacerdotes de Dios, somos los que le servimos a Dios en toda nuestra vida, no solo por labios, sino con nuestra vida práctica. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. De Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Shilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya saben a qué se refiere esta palabra, ¿verdad? Los 2 hijos del sacerdote de Israel, Ofni y Fines, eran hombres impíos, dice. Decían que eran sacerdotes, por eso estaban bien sentados ahí en el templo, y cuando los israelitas le traían el sacrificio, sea la oveja y becerro, bueno, tenían que darle la ofrenda a Dios, ¿no es así? Pero los 2 hijos de Eli, siendo sacerdotes, pedían a sus siervos que les trajeran primero, antes de asar o cocinar o cocer: tráigame la carne cruda. Y con garfio así sacaba para sí. Y les decía: no, primero para Dios. Hay que quemar la grosura y dársela a Dios primero. No, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza, así decían. Así les mandaban los sacerdotes. Así ellos menospreciaban la ofrenda de Dios. Entonces ya saben qué hizo Dios, ¿verdad? Ofni y Fines, cuando llevaban el arca de pacto de Dios para pelear contra los filisteos, ya Dios estaba alejado de ellos, así que quitaron este arca de pacto de Dios, y ese mismo día Dios hasta dejó matar a Ofni y Fines. Así que el sacerdote Eli, cuando escuchó esta noticia, cayó hacia atrás y se rompió el cuello y murió. Y su esposa también, mientras daba a luz, ha muerto. Si hacen de esta manera, todos serán destruidos. Dios no los dejará así. No hay que quitarle las cosas que se darían primero a Dios. Nosotros somos sacerdotes.
Lo mejor de nosotros hay que dárselo primero a Dios, hay que tener este corazón. Lo bueno siempre se le queda a uno mismo. No tenemos que ser sacerdotes que menosprecian a Dios. Vamos a buscar Malaquías capítulo 1. Antiguo Testamento, el último libro de Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, ora por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cuándo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, al ver estas palabras, libro de Malaquías, el profeta Malaquías es el último profeta del pueblo de Israel, 400 años antes de que Jesucristo viniera. Cuán perversos eran los israelitas en aquel tiempo. Los sacerdotes eran los que menospreciaban el nombre de Dios en aquel tiempo. Siendo sacerdote, menospreciaban el nombre de Jehová Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Siendo sacerdote, siempre le daba pan inmundo, sucio. Ciego, enfermo, le traían solo a Dios para dárselo. Todo lo bueno se le quedaba a él mismo. Se lo comía. Él mismo se lo comía, lo bueno, lo mejor. Y lo malo, lo enfermo, ciego, lo cojo, se lo daba a Dios. Dáselo a tu príncipe, a ver si aceptará. Entonces, ¿hay que dárselo a Dios estas cosas? No. Es la ofrenda bien sucia. Toda la ofrenda que ustedes me traen no me agrada. ¿A poco creen que la puedo aceptar? Y después de dar esta ofrenda dice, ten misericordia, ten compasión de nosotros, danos la gracia. Dios, ¿cómo les podrá dar la gracia a los que menosprecian la ofrenda? ¿Cómo les parece a ustedes? Los sacerdotes son los que se lo comen, lo bueno, y le menosprecian algo poquito, pero se hacen o se creen que le han dado algo bueno a Dios. Por sus labios dicen, Señor, Señor. El Señor les dice, ¿dónde está mi honra si yo soy Padre? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Le decían a Dios que era su Padre y su Señor, pero ¿dónde está mi temor? Ya no me traigan ese tipo de la ofrenda. No lo aceptaré. Puede que los sacerdotes también en nuestro tiempo vivan de esta manera. Ustedes tengan cuidado. Puede que puedan vivir de esa manera. Dios merece recibir todo lo mejor, todo lo bueno de nosotros para ser servido por nosotros. Es el que ha entregado a su Hijo unigénito a la cruz para salvar a nosotros. ¿Qué pagará a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Así dicen por sus labios, pero en su vida actual puede que estén viviendo menospreciando el nombre de Dios. A ver, pónganse a pensar de eso.
No solo Dios nos ha salvado, sino también nos ha tomado por sus sacerdotes. Por eso, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si nosotros honramos a Dios, Él nos honrará y nos bendecirá. Si nosotros despreciamos el nombre de Dios, también Él nos despreciará. Nosotros debemos ser sacerdotes bien santos para darle la ofrenda agradable y aceptable a Dios. Por eso Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, hay que darle el culto racional, la ofrenda viva a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Toda esta vida que nosotros vivimos es la ofrenda santa, agradable, aceptable para Dios. Así tenemos que vivir los sacerdotes. ¿Saben que ustedes son sacerdotes? Sí lo son. Somos hombres apartados del mundo para servirle a Dios. Por eso fuimos salvos. El pueblo de Israel fue librado de la tierra de Egipto para que le sirviera a Dios. Pero saliendo de la tierra de Egipto, ¿a poco ellos le servían? ¿Le servían a Dios? Dios hizo que ellos cruzaran el mar rojo y con la columna de fuego y con la de nubes, Dios los guiaba en el desierto, hacía caer maná. Y Dios hacía salir el agua de la peña para darles de comer, de beber, pero siempre los israelitas se quejaban, querían matar a Moisés y querían regresar a la tierra de Egipto. Por eso Dios los mató a todos, ¿no es así? Todos los israelitas, mayor de 20 años, los varones contados eran 600,000, pero todos ellos han muerto, Dios los ha matado en el desierto. Menos 2 personas, Josué y Caleb. Solo ellos pudieron entrar en la tierra Canaán con los otros nacidos en el desierto y con los que salieron de la tierra de Egipto siendo niños. Los que no conocían bien la tierra de Egipto, ellos sí pudieron entrar en la tierra Canaán. ¿A qué se refiere esto? Que siempre nuestro corazón tiene que ser renovado, que nuestro hombre interior como niño tiene que siempre obedecer con el corazón puro, sirviéndole a Dios. Entonces Dios hará su obra a través de ellos. Nosotros somos sacerdotes bien santos que hay que darle la ofrenda agradable a Dios. ¿Se me explico? Yo también tengo temor de darles esta palabra. Segunda de Corintios 7:1. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice. Siempre hay que santificar nuestra vida, nuestro corazón, en el temor de Dios. Hay que vivir apartados, separados, para servirle a Dios. Si no pueden, hagan la oración a Dios. Entonces, como dice la palabra, lleno de amor y de la gracia. Si nosotros vivimos de esta manera, siempre Dios nos seguirá ayudando para que podamos vivir sirviéndole. Por eso hay que hacer la oración así. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Si cometes pecado, se te quitará esta alegría de la salvación. Por eso, como David hizo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando se nos cumpla, cuando tengamos esta alegría de la salvación, siempre vamos a querer servirle a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Así hay que vivir de esa manera ante Dios. Oremos juntos. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso, alejados de ti, Señor, vivíamos en medio de los pecados, siendo enemigos, pero tuviste compasión de nosotros
y por tu sangre preciosa has quitado nuestros pecados para siempre, nos has reconciliado y nos has dado la esperanza viva, la vida eterna con la que podemos entrar en el cielo. Nuestro corazón, nuestro espíritu, todos han sido redimidos por tu sangre, así que son tuyos. En el resto de nuestra vida solo queremos servirte a ti, Señor, agradándote y glorificarte. Y sabemos que vivimos para estos. A nosotros que nos has salvado por tu sangre preciosa, siempre danos tu fuerza, tu Espíritu Santo y el poder para que siempre con nuestro corazón y con todo lo que nosotros tenemos podamos vivir agradándote y glorificándote. En medio de nuestra vida, si hay algunas cosas sucias que no son dignas ante ti, Señor, perdónalas y renuévalas, para que nosotros podamos estar de pie de manera irreprensible delante de ti, Señor. Siempre apartanos de manera santa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.